heridas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplan fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Yo venceré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré junto a mi Dios, resistiré. Cuando el mundo pierda todos sus encantos y mi peor enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y quieran que reniegue hasta de Dios, cuando me amenace la futura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura y quiere que yo niegue toda luz, resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Yo venceré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un junco que se dobla pero siempre sigue bien. Resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Yo soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré junto a mi Dios, resistiré. Resistiré erguido frente a todo junto a Dios, y me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplan fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré junto a mi Dios, resistiré. Resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Yo venceré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo junto a Dios. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los Buenos días, estamos nuevamente al aire para poder junto con ustedes estudiar la palabra de Dios, meditar sobre ella y a la vez aprender qué cosas Dios está pidiendo que hagamos, porque a veces como iglesia, como pueblo de Dios, estamos haciendo cosas que realmente Dios no nos ha mandado. Y la Biblia dice que cualquiera que aumente o que quite o reste a la palabra de Dios, pues no estará en acuerdo con Dios. Por el contrario, nos anuncia que vendrán males sobre la vida de los que hacemos las cosas fuera de Dios. A veces nosotros, en nuestro afán de querer hacer algo para Dios, algo agradable, comenzamos a hacer obras en la carne, comenzamos a hacer bajo razonamientos, pensamientos, emociones, y hasta muchas veces estamos practicando hechicería y brujería al querer nosotros sobreponernos a lo que la palabra ya ha establecido. Y es el tiempo en que realmente Dios me está llevando
hablar de en este tiempo lo que es resistir. Resistir al diablo es oponerse. Y cuando nosotros hacemos a la manera de Dios, Satanás tiene que someterse. Pero para nosotros resistir a algo, tenemos que estar en iguales condiciones físicas, espirituales, de poder o un poco superior para nosotros ganar la batalla. Sabemos como iglesia que todo lo podemos en Cristo, dándonos a entender que solamente cuando estamos confiados en el poder de Cristo, lo podemos. Pero a veces nosotros hemos comenzado a hacer cosas que realmente no están legalmente aprobadas por el plan de Dios. Y eso ha hecho que nosotros los seres humanos perdamos algunas batallas. Y estemos nosotros, en vez de resistir al diablo, dándole lugar al diablo. Es en mi caso, yo he visto muchos cristianos, a veces amigos, otros comenzaron su vida cristiana, era exitosa, pero comenzaron a hacer cosas realmente que no deberían ellos haberse metido en cosas que no los habían mandado o que no era realmente el plan o el propósito de Dios de que ellos hagan estas cosas. Y es ahí cuando nosotros perdemos realmente la autoridad que Dios nos ha dado y hacemos quedar mal el nombre de Cristo. Y es por eso que en este momento, en este tiempo, yo quiero hablar de esta parte, porque he visto a muchas familias golpeadas, a muchos ministros caídos, porque quisieron de alguna manera sacar corriendo al diablo. La Biblia no dice que usted persiga al diablo. No encuentro donde la Biblia dice que usted lo ande buscando para montarle un problema al diablo. Y hay cristianos que a veces se ponen a golpear, a zapatear, a brincar, a gritar y a pensar que al diablo lo pueden mover de a donde ellos quieren o lo que ellos piensan. Pero ni aún Dios, dice la palabra, que Jehová mismo dijo: Jehová te reprenda. Y no lo reprendió directamente, sino que dijo: Jehová te reprenda. Y esta es la falta de conocimiento que muchos cristianos creemos que podemos estar buscando el diablo donde quiera que éste se vaya. Si Dios, con ser Dios, que es el que lo creó, y cuando éste desobedeció y el mal entró a su vida, lo único que hizo Dios fue crearle un lugar de tormento. Pero Dios no pasa ni anda persiguiendo al diablo. El diablo tiene funciones que cumplir aquí en la tierra, que él se las ha inventado para hacer caer a los cristianos. Y de alguna manera hace caer a los cristianos cuando nos provoca y nosotros comenzamos a entrar a un ring a pelear con el diablo, cuando Dios no nos ha mandado a eso. Por la experiencia que tengo como cristiano, yo he llegado a entender que cuando la relación de un hombre está bien con Dios, Satanás no tiene ningún derecho. Tal es el caso de Abraham, el padre de la fe. Obedeció simplemente la voz de Dios, hacía como Dios le decía, y esto hacía que el enemigo no tenga ningún derecho legal sobre la vida de Abraham. Y bueno, y muchos de los cristianos, tanto de la Biblia como los que vivimos hoy día, a veces hemos abierto puertas, a veces no hemos estado alineados bien con Dios y nos hemos puesto nosotros a reprender al diablo, y eso ha traído consecuencias dolorosas, porque el enemigo se ha levantado y ha causado dificultades a las familias de la tierra, a los cristianos especialmente. Tal es el caso de Job, que usted lo ve, que el diablo pidió permiso para atacarlo y lo atacó y lo consiguió, menos quitándole la vida porque Dios no le dio permiso. Esto me da a entender que Satanás, cuando nosotros le damos derecho legal, él puede entrar a nuestras familias. Cuando nosotros queremos
apartarlo a Satanás de un lugar y no tenemos nosotros la autoridad, el empoderamiento total. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1:8 que no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Si el poder de lo alto no está en nuestras vidas, no podríamos hacer la obra de Dios. Jesús sabía que sin el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ningún ser humano puede hacer la obra de Dios, cuanto más ponerse a pelear con el diablo. Entonces yo quiero en este tiempo hablar de resistir. ¿Qué quiere decir resistir o oponer? Es pararse firme, es no dejar pasar. Eso es lo que Dios sí nos ha recomendado. Hoy día vamos a hablar, tuvimos una alabanza de resistiré. Y eso es lo que Dios nos habla en la Biblia, de resistir. Y entonces vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo quiero que si usted está mirando la Biblia, la palabra de Dios en su casa, usted medite y me diga, tal vez el predicador está de alguna manera equivocado, porque yo creo que yo debo comenzar a buscar al diablo para sacarlo de cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier gobierno, de cualquier área. Entonces vamos a ver que la Biblia lo que nos dice: sométase pues a Dios. El plan de Dios con la criatura, conmigo, con la creación de Dios, es que nos sometamos a Dios al 100%. Si yo me someto a Dios el 50%, quiere decir que tengo una limitada fuerza en Dios para yo resistir al diablo. No podré resistirlo cuando él venga contra mí, contra mi familia, contra el ministerio, contra las finanzas, contra los bienes. No podré. ¿Sabe por qué? Porque yo no me he sometido totalmente a Dios. Someteos pues a Dios, y una vez que usted y yo nos sometamos a Dios, entonces podemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. No, Dios no nos ha mandado a que el diablo nos ande huyendo porque usted ora, porque usted grita, porque usted lo exhorta a Satanás, porque usted le declara toda la Biblia. No dice la Biblia así. La Biblia dice que si yo y usted nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y por sí solo él va a huir, porque la presencia de Dios está 100% sobre la vida de una persona que se haya sometido a Dios. Y esto me llama mucho la atención porque yo he visto cristianos que han perdido casas, hogares, familias y tantas cosas porque no estuvieron bien sometidos a Dios. Y para someterse a Dios tenemos que someterse a las autoridades que Dios nos ha puesto dentro de una iglesia. Y entonces no nos sometemos, estamos en un espíritu de rebelión, estamos rebeldes como Satanás y queremos echar o sacar corriendo a Satanás. Eso ha hecho que muchas familias vivan realmente unos desiertos que Dios no quiere, ni la iglesia quiere que vivamos los cristianos. Entonces el primer paso para tener poder es resistir al diablo, es someternos a Dios. Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es el medicamento para resistir al diablo? Que yo me someta a Dios totalmente y usted también. Verso 8. Y dice: acercaos a Dios y se acercará a vosotros. La Biblia nos narra que si yo me acerco a Dios, Dios se acercará a nosotros. Pecadores, dice, limpien las manos. ¿Usted cómo va a creer que con pecado usted va a poder resistir al diablo? La mitad cristiano y la mitad mundana. Entonces dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces lo que el apóstol Santiago nos dice, que para poder resistir al diablo, que él huya de nosotros. No dice que lo persigamos o que lo andemos buscando al diablo para echarlo de cualquier lugar que nosotros creamos que nos pertenece. Si yo me someto totalmente a Dios, yo puedo resistir las avalanchas, yo puedo resistir todo lo que el diablo deja en su mente sucia contra nosotros. Yo puedo resistirlo, pero yo no puedo andarlo buscando por adelantado, persiguiendo al diablo, porque eso no me ha mandado Dios. El diablo tendrá que huir cuando yo lo resista. Todo cristiano que esté marcando
100 que esté de acuerdo con todo lo que dice la palabra de Dios, ya el diablo no puede hacer nada con él. Entonces el diablo mejor dice, aquí no pierdo tiempo, yo con este la voy a perder, mejor me voy a huir. Pero cuando no estamos marcando 100, porque los seres humanos de alguna manera fallamos, ¿cómo vamos a ponernos a montarle una guerra a Satanás si no me ha mandado Dios a eso? Satanás está puesto aquí, Dios le ha permitido aún que él engañe, que él mienta, que haga. Pero ¿por qué nos engaña y nos miente? Porque nosotros no nos hemos vuelto a Dios de todo corazón, no nos hemos sometido a Dios, y ese es el problema, porque el diablo sigue haciendo destrozos a veces en el pueblo de Dios. Y vamos a ver cuál es la armadura que Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10. La palabra armadura es una coraza, es una cobertura, es un escudo, es un yelmo, es una protección, la armadura de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Esto es como un ejército, esto es como un cuartel, esto es como un cielo que está encima de las personas que realmente obedecen a la palabra de Dios, y esta armadura los protege contra las acechanzas del diablo. Y vamos a ver de qué manera nosotros tenemos que resistir, porque no es a la manera mía, no es a la manera suya. Se ven en cada iglesia, en cada congregación, en cada país, en cada gente queriendo echar fuera al diablo. Pero yo la única manera que encuentro es que cuando yo me someto totalmente a Dios, yo resisto al diablo y el diablo tendrá que huir de mí. Y esto para mí no es una doctrina que comienza en mi corazón, sino que está escrita en la palabra de Dios. Y dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, esta palabra de resistir es para los cristianos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde tiene que estar la confianza usted? En su fuerza, en que usted sabe orar, en que usted sabe rezar, en que usted sabe la Biblia de memoria. No está en eso. La Biblia es clara cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcase en el Señor, cuando mi amistad está con el Señor, y en el poder de su fuerza, en la fuerza de Jesús. Si la fuerza de Jesús no va con usted, déjeme decir que el diablo va a resistir usted. El diablo saca corriendo al que no está en el poder de Jesús. Verso 11. Aquí nos habla de una vestidura, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto? Déjeme decirle que si la armadura de Dios tiene corona, si la armadura de Dios tiene corbata, tiene calzado, si la armadura de Dios tiene una corona, todo, si usted no se la ha puesto bien, usted le deja una puerta abierta. Entonces, vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios nos dice por gusto? Dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dios no nos manda a andar buscando al diablo, ni echarle la culpa al diablo de todo lo que está sucediendo en el mundo. Ese es un error que yo miro, que los cristianos, por no estar bien alineados con Dios, cuando nos pasa algo y comenzamos a decir, es que este diablo y este diablo y este diablo. Pero yo digo, eso no dice la palabra. La palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia sí habla que el diablo va a venir contra nosotros, pero no nos manda por adelantado como ciertos métodos que se han buscado hoy día para el coronavirus, y todos los métodos hablan y todos son buenos, pero nadie ha llegado totalmente a saber cómo detenerlo. Entonces, así mismo nosotros estamos con el diablo, y cada iglesia, cada ministro dice de esta manera y dice de la otra, pero la Biblia nos narra claramente que dice, vístasen de toda la armadura. Si yo no me visto de toda la armadura de Dios, yo no puedo resistir al diablo. ¿Y para qué? Dice, para que cuando el diablo venga contra ustedes, cuando venga con acechanza el diablo, nosotros podamos estar firmes. La única manera es que usted se vista de toda la armadura de Dios para que pueda usted resistir las acechanzas. Van a venir las acechanzas del diablo casi todos los días, las 24 horas, y usted no va a dejar de trabajar, no va a dejar de orar, no va a dejar de leer la Biblia por estar usted tratando de echar fuera y de andar corriendo al diablo, cuando usted tenga la presencia de Dios, ya no se va a meter con usted, porque el diablo con Dios no se mete. Si
Dios está plenamente en mí, el diablo nada tiene que hacer en mí. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque la iglesia se ha metido en unos escombros realmente de oscuridad por querer hacer las cosas a la manera que Dios nos ha dicho. Verso 12. Vea claro esto. Vivimos peleando a veces entre cristianos, entre ministros, entre papá, entre mamá, entre esposa y esposa, y esto es otro error. Por eso que el diablo está bien entronado en los hogares, en la iglesia y en todo lugar, porque lo más que tenemos es que estamos peleando y no estamos de acuerdo. Y vea, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra la esposa, no es contra el esposo, no es contra el hijo, no es contra el pastor, no es contra los hermanos de la iglesia. No tenemos lucha contra carne y sangre. Que esto nos entre en el cerebro. No hablemos mal de nadie para que nosotros podamos hablar bien de nosotros. El día que yo no hablo mal de nadie, entonces estoy mostrando al mundo y a Dios que realmente ha habido un cambio, porque Dios no habla mal de nadie. Entonces dice, si no tenemos lucha contra sangre y carne, no es entre los hombres, sino contra principados. Con eso es la lucha, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos da una lista de con quiénes es que nosotros realmente vamos a tener luchas. No dijo que usted va a tener una batalla en la que usted tiene que irse con un ejército bien armado y lo va a sacar corriendo y lo va a eliminar. No. Estas huestes de maldad existen hasta que Dios mismo las aprisione y las ponga en el lugar donde van a estar. Entonces, el asunto de la iglesia es que la lucha no es contra carne. No pelee con el de al lado, con el que tiene una iglesia y no está de acuerdo a usted. No discuta con el presidente, no discuta con las autoridades, porque la lucha no es contra carne y sangre. Es Satanás que se mueve, dice, con principados, con potestades, con gobernadores. Mire, él también tiene gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted está peleando aquí con el que ve, pero no pelea con el que no ve, porque el diablo tiene espíritu y estos son gobernadores y potestades que están en el aire. Con eso nosotros tenemos que aprender a pelear. ¿Y cuándo usted va a aprender a pelear? Cuando 100% usted le dé cabida a Dios en su vida. Esa es la única manera. Cuando yo le doy cabida, el diablo no tiene nada que venir a hacer a mi vida, ni a mi casa, ni a mi familia, porque yo sé que Dios permanece en mi vida. Verso 13. Por tanto, vuelve y repite, todo cristiano tome la armadura de Dios para que podáis resistir. Este mensaje es de resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El plan de Dios es que usted resista cada día las avalanchas del enemigo, porque él se va a cansar y va a huir. Pues ¿sabe por qué? Porque nunca va a poder, porque no prevalecerá las huestes de maldad contra la iglesia de Jesucristo. ¿Pero contra cuál iglesia? Con la que está caminando con un corazón sincero delante de Dios. Entonces la palabra es clara cuando nos dice, por tanto, tomad toda la armadura. Si usted no aprende a caminar con Dios en sinceridad, tomando todo correctamente como la Biblia nos enseña, no podemos tener una sólida armadura. Y dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esto es resistencia. La vida cristiana no es de velocidad. No es que dice, yo me aprendo la Biblia, ahorita voy a ir a consagrarme un mes y de ahí ya me dura para toda la vida. Él dice, el Dios de los cielos nos dice para que cada día usted tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir. Si usted no está bien ensamblado con Dios, usted no podrá resistir. Dios es claro cuando nos dice, el diablo va a venir todos los días. Por eso el diablo nos roba la amistad, nos roba el amor, nos roba el dinero, nos roba la salud. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, dice la palabra. Y es contra él que tenemos una lucha, pero dice la Biblia que nosotros debemos tener toda la armadura de Dios para estar firmes, para resistir las avalanchas de Satanás. Verso 14. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo va a creer que habemos cristianos que queremos andar? La mentira la cargamos, la malicia. Cargamos nosotros un montón de obras de la carne. Cargamos iras, cargamos gritería, cargamos insultos. Y queremos nosotros someter a Satanás.
Si tenemos nosotros más obras de la carne, más obras de las que practica Satanás, ¿cómo podremos nosotros? Por eso Jesús les dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás a los fariseos? Y hoy día estamos en el mismo tiempo, cristianos, ministros, que queremos someter, pero mentimos, no diezmamos, no ofrendamos, no congregamos, no oramos, no ayunamos, no nos sometemos. ¿Qué armadura tenemos? ¿Cómo puede usted pelear con el diablo? Y entonces, cada batalla que usted se mete a buscarle al diablo, el diablo sube arriba al cielo y dice, este es un iracundo, este es un mentiroso, este no diezma, tú eres un Dios justo, no puedes bendecir. Entonces usted siempre va a perder las batallas. Cuando usted toma toda la armadura de Dios, usted comienza a caminar conforme a la palabra de Dios, Satanás no tiene de qué acusarlo. Satanás se ha debilitado porque no puede. Entonces está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Si usted no aprende a hablar la verdad, déjeme decirle que si ha venido de herencia de mentirosos, Cristo es la verdad. Y en Cristo y en el Padre no pasa la mentira. Y si usted miente, más se aparece al diablo que a Dios. ¿Cómo puede usted andar echando fuera al diablo? Y muchos pastores, déjeme decirle con dolor, muchos ministros, muchos hombres de Dios están peleando con el diablo y han perdido la visión y el llamado de Dios, el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Dios dice que pongamos verdad y justicia. Dios es justo. Y yo quiero decirle algo, la justicia de los hombres no es en nada parecida a la justicia de Dios. Cuando usted quiere ser justo delante de Dios, la única manera es que usted crea todo lo que está aquí en la Biblia y lo ponga por obra. Le crea a Dios y eso lo hace justo. Así dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justo. Si usted quiere hacer todo lo que está en la Biblia, entonces ya usted es justo. Entonces aquí nos habla de que tenemos que estar en la verdad y la justicia. Cuando yo soy injusto, cuando yo no hablo la verdad, ¿qué autoridad tengo para resistir al diablo? Por eso en este tiempo usted tiene que vestirse con la coraza de justicia. Y dice, toda esa cobertura y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y cálzate los pies, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nunca cesemos, nunca dejemos de predicar, cuanto más en este tiempo que tenemos que levantar la gran cosecha. Cálzate los pies, no debes dejar, tú estarás predicando. Si tú no estás dando testimonio, no estás predicando, no están calzados los pies con el evangelio de la paz. Entonces esto es lo que la Biblia nos narra y nosotros tenemos que aprenderlo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, vea, y sobre todo, toma el escudo, o sea, toma la cobertura de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe, que si usted obedece a Dios, Satanás no puede intervenir en su vida, en sus finanzas, en sus negocios, en sus trabajos. Esté seguro. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, del diablo. El maligno va a tirarnos dardos, va a tirarnos todos los días estos cohetes de mentira para desestabilizarnos, nos manda pensamientos de tristeza, de enfermedad, de qué voy a hacer mañana. Esos son los dardos del diablo. Cuando el diablo logra poner un dardo, lo coloca bien en su mente, que es el lugar donde Satanás trabaja para ponernos y desestabilizarnos, entonces la Biblia nos dice en el verso 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Usted tenga fe que si ha creído en Jesucristo, el diablo no va a poder, porque usted va a caminar en sinceridad, en verdad y en justicia con Dios. Sobre todo toma el escudo de la fe. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted es un vencedor. Con que pueda usted apagar, porque hay que apagar todos los días. Usted y yo somos como los bomberos, con la palabra de Dios y nuestra fe y actuando en justicia y en verdad, apagamos todos los incendios que el diablo nos quiere hacer. Vea que cuando hay un incendio hay griterío, hay llanto, hay desesperación, se rasga el corazón, la mente y el espíritu. Satanás, eso es lo que vino a hacer en usted y en mí. Pero yo quiero decirle hoy día que si usted camina en verdad y en justicia y tiene fe, Satanás tiene que huir. Y no tiene que usted andarlo buscando para aplastarle la cabeza ni arrancarle los pelos, sino que él solo tiene que irse cuando usted lo resiste y está lleno de Dios. Verso 17. Toma el yelmo, que es lo mismo, es la armadura. Toma el yelmo
de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted estará meditando todos los días en la palabra de Dios para que realmente podamos nosotros vivir derrotando a Satanás, pero de esta manera. Y dice el verso 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces el cristiano, para vencer los dardos del diablo, usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que orar en el Espíritu y el diablo huirá de ustedes. Nosotros no podemos predicarle algo que a mí me guste ni lo complazca. Tenemos que decirle cómo resistir al diablo. Usted crea en Dios o no crea en Dios, yo quiero decirle que el diablo es su enemigo. Y si usted no aprende a resistir al diablo, el diablo siempre va a tratar en su hogar. Él está metido en todo lo que usted hace y todo le sale mal. No es, pero usted le echa culpa al vecino, que fue el otro que me quitó el negocio, que sí, que esté sabido. No, es Satanás trabajando para destruirlo a usted. Y vamos a terminar en 1 de Pedro 5, 8, 10. Dice la palabra de Dios así. Dice: sé sobrios y velad. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que aprender a orar, estar en guardia, porque vuestro adversario, el diablo, lo crea o no lo crea, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente, pero no es león. Recuerde que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él anda como león, quiere parecerse al león, y cuando usted le echa la mentira que es el león y que lo puede destruir, entonces ya lo tiene de su lado. Por eso es que la gente lo que más le tiene miedo es al diablo, pero cuando usted está con Cristo, el diablo no tiene nada que hacer en usted. Entonces por eso la Biblia nos habla que velemos, es que oremos y seamos sobrios, tengamos sabiduría de Dios, no se duerma como el perrito, no coma, dele gracias a Dios, aprenda usted a resistir al diablo. Verso 9, al cual resistí. La palabra nos ordena que usted y yo tenemos que resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces la Biblia nos habla de esto, cómo resistir firmes en la fe. Porque todos los hermanos vamos pasando todos en el mundo, pero los que los resistimos por fe, el diablo irá de nosotros. Y verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó. ¿Cuántos tienen el llamado de Dios? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establezca. El plan de Dios es establecernos, pero usted tiene que aprender a resistir al diablo. Entonces esta canción que está antes del mensaje, yo quiero que se la vuelva a escuchar después de que escuche este mensaje, para que aprenda que hay que resistir al diablo con la fe, con la verdad y con la justicia. Oramos. Padre, bendigo tu nombre y bendigo a aquellas personas que desde hoy comienzan a resistir al diablo y que ya no van a hablar de temor del diablo, sino que el diablo tendrá que huir cuando nosotros cumplimos con Dios y con su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.